Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista de este miércoles 17 de agosto. Como lo anticipé, ya me acompaña Orlando Molina, subdirector de Centros Penales. Haremos una evaluación de las medidas excepcionales en materia de seguridad en los centros penales. Subdirector, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a realizar en el espacio de entrevista en estos instantes. En conferencia de prensa la semana pasada, el presidente de la República junto al Gabinete de Seguridad anunciaron la segunda fase de las medidas extraordinarias en materia de seguridad pública. Según el jefe de gobierno, se ha logrado una disminución del 50% en los homicidios tras la implementación de las acciones extraordinarias desde abril de este año. Por otra parte, en una reciente entrevista televisiva, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, señaló que uno de los ejes claves en esta segunda etapa de las medidas de seguridad es el sistema penitenciario, en el cual se organizará la logística y vigilancia de los privados de libertad, así como regulaciones en la comunicación entre abogados, defensores y las personas recluidas en los centros penales. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de presupuesto extraordinario en materia de seguridad, en la cual se distribuyen a la Dirección General de Centros Penales para el año 2016 y 2017 un total de $43.5 millones. En este caso, para ampliar el tema, nos acompaña Orlando Molina, subdirector de Centros Penales. Agradezco, subdirector, que esté con nosotros esta mediodía y entrando directamente con la entrevista. ¿Me podría señalar, subdirector, a juicio de la Dirección General de Centros Penales, cuáles son los principales resultados de las medidas extraordinarias implementadas en centros penales desde abril de este año? Sí, efectivamente, ya nosotros, dentro de las distintas medidas que se han tomado, nosotros podemos tener como una reducción muy significativa en la cantidad de ilícitos en el interior de los penales, los cuales precisamente iban enfocados a disminuir la cantidad de teléfonos y todos aquellos aparatos que sirvieran de comunicación a la parte externa desde los centros penales hacia distintos puntos de nuestro país. Definitivamente hemos tenido una reducción considerable en las primeras requisas que empezamos a realizar posteriormente en el marco de las medidas. Se veía la cantidad considerable de estos aparatos que se decomisaban, pero que ahora a medida va pasando el tiempo y se han ido disminuyendo, y eso significa pues que definitivamente tenemos, ¿verdad?, disminución en gran cantidad de este tipo de aparatos. Y además de ello lo podemos medir a través de mucha información que nosotros recolectamos en el interior de los penales, de comunicación que últimamente se ha observado que es más escrita que de otra manera, en búsqueda de esa información, y que se logra palpar de que definitivamente pues hemos acertado de manera concreta en ese tipo de acción. El ingreso de los ilícitos, como nosotros sabemos, definitivamente está a raíz de, por un lado, la familia, por otro lado, incluso hasta nuestro personal también, va incluyendo la parte de seguridad que tenemos, y que además de ello, pues hemos tenido una de las medidas también en la parte de anticorrupción, ¿verdad?, una serie de medidas disciplinarias, en el sentido también de disminuir ese tipo de situaciones. Además de ello, pues el corte o la suspensión de la visita, ¿verdad?, de familiares, pues nos ha traído también un elemento importante, que es el no tráfico, digamos, de estas cosas hacia el interior. Y sí, efectivamente, por otro lado también las medidas, un aspecto importante es lo que plantea el decreto 321 relacionado a las compañías telefónicas, sí. Y es que estas, ¿verdad?, deberán de poner todas las acciones y medidas necesarias para también controlar las llamadas o la fluidez comunicacional en el interior de los penales. Y en ese sentido, pues se han estado haciendo esfuerzos desde el inicio de las medidas, a través de hechos, a través de acciones concretas también, a través de coordinaciones con distintas instituciones que tienen que ver con este tipo de medidas. Justamente quiero hacer la precisión sobre este último elemento que acaba de mencionar en esta primera intervención, subdirector, es el hecho de la señal de las telecomunicaciones en los centros penales. Una de las preocupaciones era cuál era el nivel de intensidad de la señal y si efectivamente se había logrado disminuir. Entiendo que en el segundo informe que presentó el Ministerio de Seguridad a los diputados de la Comisión de Seguridad se mencionaba que no había sido totalmente efectivo la disminución de la señal. ¿Cuáles han sido las razones para esta situación? Sí, en realidad es que nuestros penales
están prácticamente rodeados de muchas antenas telefónicas, y esto pues tiene un nivel de medición de intensidad que puede ser aumentado, ¿verdad?, de acuerdo a discreción incluso de las compañías. Y solo para darle un ejemplo, por ejemplo, nuestros aparatos bloqueadores tienen una intensidad de un 25%, ¿verdad?, pero las telefónicas pueden llegar a tener hasta un 125%. Eso significa pues que sobrepasan el nivel de intensidad que tienen nuestros bloqueadores. En este momento, con la ley, ¿verdad?, la ley prácticamente le dice a las compañías que deben de usar todos los aparatos o todos los mecanismos necesarios para poder contribuir, ¿verdad?, al sistema de seguridad pública a tratar de bloquear todas esas llamadas. En un inicio incluso se tomaron algunas medidas de hecho de parte de nuestro ministerio para tratar de ir buscando la forma de cómo ir bloqueando esa comunicación desde las antenas, pero esto tiene un sistema de que no necesariamente solo las antenas que están alrededor, sino que hay antenas que tienen una gran intensidad y que cubren hasta kilómetros de distancia, y que todo eso pues es una situación a valorar. En este momento se están instalando alrededor de algunos penales unas antenas que le llaman antenas dummy, que estas lo que hacen es la concentración de toda tráfico de comunicaciones, y no permite la salida de las comunicaciones del lugar. Se está en ese proceso ahorita. Se tiene entendido también de que nosotros estamos haciendo mediciones constantes con la CIGET y con el otro personal técnico también, y que a partir de ahí pues van a salir algunos resultados ya, ¿verdad?, para posibles demandas en su momento, ¿verdad?, y que de igual forma pues tendrán que ir aparejadas de distintas acciones pues para contrarrestar eso. Entonces, por un lado, la parte de las acciones propiamente operativas, ¿verdad?, para extraer, digamos, todos los aparatos que están ahí, pero por el otro lado también la parte de las tráfico de las comunicaciones, porque este asunto, porque alguien decía en una ocasión, sí, bueno, ¿y por qué existen los teléfonos? Al no haber teléfonos no van a poder llamar, ¿va? Pero también por otro lado, también nosotros analizamos y decimos, mire, lo que pasa es que las cosas en los penales a veces es un poco de dar aquella tentación de hacer las cosas, ¿va? Entonces, a igual forma, si no tenemos comunicación, aunque él tenga la posibilidad de conseguir el teléfono, que pueda pagar $1000 por un teléfono, pero si no tenemos comunicación, pues no va a existir la posibilidad. Entonces es como las distintas acciones en una sola función, ¿verdad? Porque en realidad lo que se busca aquí es el corte de las comunicaciones desde las estructuras delictivas en el interior de los penales hacia cualquier parte del país. Quiero aprovechar para hacer comentarios sobre unas declaraciones que brindó el vicepresidente de la República en una entrevista televisiva en esta semana. Él mencionaba que ya se tiene el control de carácter estratégico de los centros penales. ¿Es así, subdirector? ¿Usted garantiza esa afirmación del vicepresidente de la República? Sí, nosotros ahorita ya estamos bien definidos en nuestra política, en nuestra estrategia y en nuestras acciones. Y definitivamente creeríamos de que es una situación de poco tiempo para realmente generar acciones totalmente palpables, ¿verdad?, de cambio estratégico en el rumbo en la parte de seguridad y principalmente en la parte penitenciaria. Principalmente porque uno de los problemas críticos que hemos tenido en todo nuestro sistema es la parte del hacinamiento. Nosotros ya entre un mes, 2 meses, vamos a recibir los centros penales de fase 3 y fase 2 de allá de Izalco, donde por lo menos vamos a lograr albergar alrededor de unos 4000 a 4000 privados de libertad. Y con esto lo que nosotros pretendemos es tratar, ¿verdad?, de focalizar todas aquellas estructuras delictivas de mayor capacidad y poderla llevar a ese lugar, porque va a ser un penal con mayor capacidad de seguridad, con mayor control y con la gente preparada que va también a trabajar en ese lugar y con todo un dispositivo de carácter electrónico también, que de esa forma vamos a llegar a controlar. Y todos los demás penales, pues en realidad habrán algunos que
tendrán que ir desapareciendo poco a poco porque no tienen las condiciones de ser penal, pero otros pues tendremos que entrar a un proceso de remodelación, ¿verdad?, para generar las mínimas condiciones para que los privados de libertad también en su momento se puedan incorporar a las distintas actividades de rehabilitación que estamos generando. Porque hay que entender que todas las medidas extraordinarias que tenemos en este momento, por eso mismo están programadas para un año, porque realmente son de carácter coyuntural y que posteriormente la parte estratégica real del sistema es la rehabilitación del privado de libertad. Y sobre eso también pues se está trabajando mucho y ya se tiene prácticamente el modelo que es el Yo Cambio, que es el mismo que implementaríamos en distintos penales de pandilla. ¿Qué ha pasado, subdirector, con el caso de los traslados de privados de libertad que están en Bartolinas policiales hacia centros penitenciarios? Porque hay una cantidad considerable, entiendo que son más de 1.600 personas que se movilizan o que los desplazarían de Bartolinas policiales a centros penitenciarios. ¿Cuál ha sido ese procedimiento? Sí, nosotros tenemos una gran demanda de parte de la Policía Nacional Civil, porque debido pues a toda una dinámica de carácter delictiva, y eso igual genera, por otro lado, pues la obligación de también realizar una serie de operativos, ¿verdad?, dentro de la parte investigativa, y eso sin ninguna duda pues ha traído una gran cantidad de privados de libertad. Pues eso obligó a que definitivamente la policía de forma poco a poco fuera ocupando sus espacios, incluso construyendo espacios para poder albergar a estos privados de libertad. Sí. Definitivamente en la fase de instrucción somos los obligados nosotros a tenerlo, pero que en este momento no teníamos espacio. Pero sí, hemos estado hace un tiempo atrás, alrededor de 2.000 privados de libertad recibimos nosotros en los distintos penales, y de igual forma pues estamos ahorita en procesos de recibir principalmente privados que son comunes, porque a veces el penal de pandillas ahorita los tenemos bastante saturados, pero que con la apertura de todos estos penales y los centros de reclusión y los centros también de las granjas penitenciarias vamos a tener un espacio considerable donde nosotros en su momento pues vamos a recibir a todos esos privados de libertad. Tenemos que hacer una pausa, subdirector. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista hablemos un poco de los fondos destinados a la Dirección General de Centros Penales en esta segunda fase de las medidas extraordinarias de seguridad, si le parece. Ok, muy bien, vamos a hacer una pausa en nuestro espacio de entrevista. Este miércoles 17 de agosto nos acompaña Orlando Molina, subdirector de Centros Penales. Estamos haciendo una valoración de las medidas de seguridad en Centros Penales. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este miércoles 17 de agosto nos acompaña Orlando Molina, subdirector de Centros Penales, y estamos evaluando las medidas de seguridad en los centros penitenciarios. Retomando entonces la entrevista, subdirector, me gustaría que hablemos ahora un poco del tema de los fondos asegurados para esta segunda fase de intervención de las medidas excepcionales de seguridad. Según el presupuesto extraordinario que aprobó la Asamblea Legislativa para el año 2016 y 2017, se van a brindar un total de 43.5 millones de dólares para la Dirección General de Centros Penales. ¿Nos podría comentar, subdirector, en qué se van a destinar estos fondos? Sí, efectivamente, hemos estado trabajando en toda esa dimensión, y en este momento vamos a separar, ¿verdad?, la cantidad de dinero que vamos a ocupar este año y la cantidad para el próximo año. Para este año más o menos tenemos un aproximado de 13.5 millones que va a ser lo que se va a invertir este año. Y eso va precisamente en la parte de equipos y de personal para los centros penales que vamos a aperturar en Izalco, la fase 2 y 3, y además de ello va también para reparaciones y remodelaciones a nivel interno para los penales que están en las medidas de seguridad en este momento, y además de ello para el equipamiento de un centro de reclusión. Para el próximo año pues queda el resto del presupuesto que se nos ha asignado de forma extraordinaria, y principalmente pues para equipar los dos centros penales de reclusión y los otros dos centros, las dos granjas penitenciarias que tenemos, que también van a empezar a funcionar.
Así que para este año nosotros estaríamos aperturando precisamente los 2 penales de Izalco y una granja penitenciaria y un centro de reclusión del Centro Penal de Marión. En ese sentido, entonces, nosotros igual consideramos que para los centros de reclusión, un aproximadamente de 10.000 privados de libertad que van a albergar estos lugares, y para los otros centros que son de carácter ordinario, un alrededor de 4.000, 4.500, y así sucesivamente con otros áreas que nosotros consideramos que vamos a ir poco a poco disminuyendo, digamos, el nivel de hacinamiento que tenemos en este momento. ¿Qué pasa con el caso de, por ejemplo, planteamos entrando de lleno, ¿no?, a la fase, esta segunda fase y las medidas en concreto? Quiero retomar una frase que nuevamente que mencionó el vicepresidente de la República en unas declaraciones en otro medio de comunicación. Él decía que hay una profunda reingeniería jamás vista en el sistema penitenciario. Me gustaría tratar para que nuestros amigos y amigas de la audiencia lo puedan visualizar, cuáles son las medidas en concreto. Se ha mencionado también de que se va a uniformar a los privados de libertad y se va a hacer una clasificación por colores. Y si se va a aplicar el tema de tecnología, brazaletes especiales. Coméntenos estos aspectos vinculados a esta declaración. Sí, definitivamente cuando planteaba al inicio de que vamos a tratar de deshacinar un poco el sistema, de igual forma tenemos un proyecto que está de generar brazaletes electrónicos para control de privados de libertad de 2.000, ¿verdad?, que también está en ese proceso. Y de igual forma la utilización de 3 granjas penitenciarias que van a albergar alrededor de unos 3.500 a 4.000 privados también. Entonces eso significa que de alguna manera nosotros poco a poco vamos a ir disminuyendo el hacinamiento. Con las medidas en este momento y que lleva como una segunda fase, nos referimos como a 2 cosas importantes. Una, la parte operativa netamente, ¿verdad?, y otra que es la parte un poco de hablar también de la reingeniería en su totalidad, que es como hablar de una reestructuración de nuestro sistema penitenciario. Eso implica que en la parte operativa nosotros ahorita estamos definiendo una segunda etapa en la que va definida precisamente a trabajar en los alrededores del sistema penitenciario, de los centros penales en particular, donde por supuesto está vinculado de forma directa la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y nuestro personal. Además de ello, hay ya algunas tomas de decisiones en conjunto, ¿verdad?, operativos de forma combinadas, donde vinculamos directamente pues a la PNC, a la Fuerza Armada y nuestro personal, así como también la parte de inteligencia y la parte de investigación a los alrededores de los centros penales. Porque lo que ocurre es que muchas veces esa pandilla que está en ese penal, ¿verdad?, tiene, como le hemos llamado, algún nivel de base social a los alrededores, y desde donde se dan las preparaciones de lanzamiento, preparaciones de personas que van a trasladar hacia el interior de los centros penales algún nivel de ilícito. Entonces se está trabajando en todo ese tipo de situaciones en este momento. Y por el otro lado, decir de que cuando hablamos de una reingeniería en el sistema penitenciario, estamos hablando también de reestructurar, ¿verdad?, hacer un diagnóstico de reestructuración de nuestro sistema para hacer una evaluación si realmente toda la estructura y funcionamiento que tiene es como la más adecuada o es la más idónea operativamente hablando a partir de las realidades y condiciones que tenemos en este momento. Y además de ello, eso implica la generación de toda una preparación de nuevo personal que va a venir a cumplir funciones de seguridad, a establecer una doctrina institucional, una doctrina penitenciaria, porque hasta este momento no la hemos tenido. Estamos trabajando sobre la base de todo eso también, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de una reingeniería en el sistema, de una reestructuración, pues prácticamente nos estamos refiriendo a eso, a modernizar, a generar una nueva visión, un nuevo comportamiento, digamos, a partir de nuestros funcionarios, de nuestros empleados, por supuesto para inducir e influir en una nueva visión de hacer penitenciaría en nuestro sistema. Subdirector, ¿cómo las medidas que se van a estar fortaleciendo en esta segunda etapa de medidas excepcionales o extraordinarias en materia de seguridad no va en detrimento en prácticas? Por ejemplo, me refiero al debido proceso de los privados de libertad. Pienso en aspectos muy concretos. El primero, el desplazamiento de los privados de libertad para llevar los procesos judiciales, o si se va a hacer en algunos casos desde ahí, si la tecnología lo permite, desarrollar estas fases judiciales.
y por otra parte la comunicación que van a tener los privados de libertad con sus abogados defensores, porque entiendo que también va a haber un tipo de restricciones al mecanismo de comunicación que tienen abogados defensores con privados de libertad. ¿Cómo entran estos aspectos? Sí, lo que pasa es que como en esta situación hay que valorar, ¿verdad?, desde qué óptica en realidad se están dando las cosas. Pero por lo menos en este momento nosotros estamos desarrollando una serie de acciones, de audiencias virtuales, les hemos llamado, desde los centros penales, ¿verdad? Tenemos audiencias sumamente grandes que se están desarrollando en los distintos penales a nivel nacional y paralelamente igual se están desarrollando otras audiencias en casos en particular. Entonces, desde ese punto de vista nosotros consideramos que no se está violando ningún derecho al debido proceso de los privados de libertad. Nosotros consideramos que en un momento, ¿verdad?, y es el proyecto que tenemos, que ya entre un par de meses creeríamos, vamos a tener ya audiencias virtuales a nivel de todos los penales a nivel nacional, ¿verdad?, en todo el país. Eso nos va a implicar, y bueno, y agradecer aquí pública también mente a la Corte Suprema de Justicia, que ha estado muy de cerca con nosotros en este esfuerzo, y que de alguna manera pues vamos saliendo de forma muy exitosa en todos esos procesos. Ahora, con relación a la parte de los abogados, mire, en este caso no es que al final que todos los abogados estén en función de, ¿verdad?, de llevar información o traer información, ¿verdad?, sino que son ciertos abogados, sí, ciertos abogados, y que estos abogados también visitan ya a ciertas personas de algún nivel de estructura, ¿verdad?, en esos penales. Entonces nosotros lo que ahorita, ¿verdad?, se está haciendo, el levantamiento de información y todo lo demás, y ya incluso se manejaba a nivel de fiscalía en algún momento, ¿verdad?, de esa información que está trasladándose de un penal a otro, pero que ahorita lo que nosotros hemos hecho es restringir, ¿verdad?, de alguna manera los horarios, ¿verdad? Son horarios que hemos establecido en los distintos penales para que a esa hora pues puedan llegar los abogados a la visita. Definitivamente que el privado de libertad tiene derecho, ¿verdad?, a su abogado en el debido proceso. Sí. Pero habría que ver si en realidad en ese momento que el abogado está visitando a ese privado de libertad, si es por una diligencia determinada o es porque en realidad solo lo quiere visitar, ¿me entiende? Entonces, todas esas cosas son las que se están valorando y se van a valorar al momento de toma de decisiones más drásticas en esa parte. Ha mencionado recién que la expectativa es desarrollar audiencias virtuales en todos los centros penales. ¿Cómo se va a manejar el tema de la tecnología, dada la restricción que se va a tener de señal de internet y esto? ¿Cómo se va a manejar para evitar algún tipo de confusión o algún problema también logístico de acceso a redes en los centros penitenciarios? Los centros penales están divididos en su estructura interna como por etapas, ¿verdad? Sí. Tenemos una etapa que realmente es muy propia del privado de libertad, sí, donde ahí no hay absolutamente nada de equipos electrónicos ni nada por el estilo. Hay otro espacio donde ya tenemos nuestras oficinas administrativas, toda la parte logística y todo el quehacer del trabajo penitenciario, donde sí existe comunicación, existen computadoras, existe internet, pero eso es el manejo propio de nuestro personal. Pues en esos espacios donde se han instalado espacios adecuados ya con equipo y todo lo demás, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, siempre el personal de seguridad está muy atento de todo ese tipo de acciones. Pero en realidad la tecnología es llevada desde esa óptica. La ley además dice, ¿verdad?, que en la parte de la tecnología, por supuesto, nuestros sistemas no pueden estar detrás de la tecnología porque entonces nos quedamos, ¿verdad?, nos arrastra la historia. Sí. Y en ese sentido entonces, y como son espacios donde no tenemos específicamente privados de libertad, entonces lo cubrimos a partir de ese enfoque. Subdirector, estamos cerrando la entrevista, solo me gustaría un último aspecto. ¿Cuál es el proceso de Contraloría que tiene la Dirección General de Centros Penales de los fondos generados por las tiendas en los centros penales? Ha salido también en discusión, un medio de comunicación lo ha planteado, entonces, ¿cómo se manejan los ingresos que generan las tiendas que están en los centros penales? Entiendo que son 21 tiendas. Sí. Estas funcionan
cada centro penal tiene puede ser un chalet, una tienda, como le queramos llamar. Desde la parte central, desde la dirección general, nosotros tenemos lo que le llamamos tienda institucional. Tienda institucional tiene un sistema electrónico en el cual a cada privado de libertad se le ha aperturado una cuenta. Una cuenta electrónica donde su familia le deposita una cantidad de dinero determinada, que puede ser de 100 a 150 dólares, ¿verdad? Allí tiene el derecho para poder hablar por teléfono y el resto es para poder comprar productos que los chalets o las tiendas distribuyen. De esa manera, el mismo sistema está ya automatizado de tal manera que él no puede tener más de ese dinero en ese mes, se lo corta, ya no puede entrar más. Además, ese dinero solo lo puede depositar aquella persona que está debidamente registrada para poder visitar al privado de libertad. No lo puede depositar nadie más porque hay todo un sistema restringido para poder... Y eso ya está, esas personas ya están registradas. Sí, claro, todo está digitalizado ya. Si otra persona llega, no puede. Entonces tiene que hacerlo ella. Entonces eso significa que el privado de libertad, cuando va a comprar, él tiene un número, un número de CIPE, le llamamos, que es el control penitenciario de información que nosotros tenemos de él, y él, a brindar ese número, se le busca en el monitor y ahí aparece él, su fotografía, ¿verdad? Y ahí se constata si es él o no es él, y además de ello refleja la cantidad de dinero que tiene. Al comprar, se le da el recibo, y ese producto que él compró le disminuyó la cantidad del costo de ese producto. Y además se tiene por otro lado el control de la cantidad de productos que se tiene y así sucesivamente va jugando en esa parte. ¿Y tiene límites de saldos? Es decir, ¿hay un monto máximo que puede tener cada privado de libertad o es libre de la cantidad que...? No, le mencionaba anteriormente que la cantidad que él puede depositar son 150 dólares lo más, de nada más, hasta ahí llega, ahí nadie puede. Y además decía también que solo lo puede hacer gente que está debidamente autorizada para ingresar. ¿Quiénes son los que están autorizados? Padre, madre, hijo. Ahí no valen amigos, ahorita ya... Solo es el círculo familiar. El círculo familiar. ¿Y desde cuándo está implementándose este sistema, subdirector? Bueno, este sistema ya lo tenemos alrededor de unos 3 años más o menos y se vino a completar completamente ya hace 2 años y medio y está funcionando de esa manera a nivel nacional. Ahora, ese dinero entonces que se recoge en tiendas, ¿verdad? Ya la ley en el artículo, no me acuerdo si es 152 establece que debe de ser para ocupado, ¿verdad? Para invertir en beneficio de los privados de libertad. Entonces, a partir de ahí, nosotros contratamos, por ejemplo, se pueden contratar médicos, ¿verdad? Porque van en función de ellos, reparaciones internas y remodelaciones a nivel de los centros donde ellos están y así sucesivamente. Entonces, para eso precisamente ha sido ocupado. En este momento estamos ya proyectando, ¿verdad? Que tienda institucional, pues la vamos a regular a través de FAE para que pase también ya a las arcas totalmente del Ministerio de Hacienda y así pues podamos ya ser aún más controlados todavía, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos auditorías del Ministerio de Justicia, la Corte de Cuentas y por cualquier instancia, pues ese es el método y el sistema que estamos empleando. Subdirector, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darle a conocer pues nuestra visión y las acciones que estamos realizando al pueblo salvadoreño. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Estuvo junto a nosotros Orlando Molina, subdirector de Centros Penales. Hicimos una evaluación de las medidas de seguridad en los centros penitenciarios. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.